Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, advertencia contra falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué tremendo. Falsos profetas, falsos maestros. Por eso, hermanos, nosotros somos tan radicales en decirles, tengan ojo con las personas que ustedes están siguiendo en las redes sociales, ¿ya? No es que nos hagan caso a nosotros, hermanos, porque nosotros somos humanos tal como ustedes. Quizás somos hermanos que hemos crecido un poco más en vida, en experiencia con Dios, pero eso no nos hace ser mejores que ustedes o más santos. No, hermanos. Solamente que lo que hemos recibido por gracia de Dios, por gracia a nosotros, se lo entregamos a ustedes como consejo, como un consejo de hermanos que los amamos. Los amamos y no queremos que ustedes se turben. Amén. Amén. Entonces, nosotros dimos una lista la otra vez de varios pastores, dentro de los cuales hay algunos que ya han estado viendo sus predicaciones, y sus predicaciones, hermanos, no son almáticas ni emocionales. Son predicaciones al hueso, al tiro. Te dicen la verdad como es. Y ni siquiera te duele porque son tan usados por el Espíritu Santo que te dicen la verdad y tú dices, Señor, gracias. Gracias por esa palabra, lo necesitaba. Son un comentario que estos mismos siervos de Dios que escuchamos, las predicaciones son largas, algunas son de 1 hora y un cuarto, 1 hora y media, pero sabes que cuando tú lo escuchas, se hace tan corto porque te edifica tanto, aunque te puede confrontar, pero tú recibes de parte del Espíritu, es tanto lo que te está ministrando, que el tiempo se hace corto. No es como esas quizás tediosas muchas predicaciones que aburren o redundan en lo mismo y no hay nada más. Y uno sale igual. Entonces aprovechemos estos medios de comunicación también, de buena manera, y escuchar estas explicaciones y ojalá siempre como ahora, cuaderno y Biblia al lado y un lapicito. Sí. Y pararla, sacarle el jugo. Yo muchas veces cuando estábamos en un conflicto con mi esposa, yo escuchaba a otros pastores y las predicaciones yo las escuchaba en el viaje al trabajo una vez, 2 veces la misma, pescaba mi cuaderno, sacaba mi apunte, me venía de vuelta al trabajo y la misma predicación la escuchaba de nuevo y sacaba y apuntaba y eso lo atesoraba, obviamente lo filtraba con la palabra y empezaba a orar al Señor, sí, necesito hacer esto porque lo enfoqué en mí. Yo no, y quizás suena mal decirlo, pero yo no me enfocaba en ella, me enfocaba en mí. Era un tiempo para mí, de crecimiento a mí con el Señor. Y eso es lo que al día de hoy, gracias al Señor, que también cada uno tuvo su proceso, pero nos enfocamos nosotros. Yo al principio no lo entendía, lo veía muy en forma egoísta. ¿Cómo en medio de la crisis matrimonial voy a estar pensando en mí? Lo veía, de verdad pensaba que era egoísta, pero no, porque era el tiempo para poder edificar mi vida con el Señor, estar a solas con Él. Por eso a muchos, por interno, a algunos le he dicho, desenfóquense de su cónyuge, desenfóquense, busquen del Señor, búsquenlo, pero no para pedirle cosas, no, búsquenlo para conocerle. Y eso les va a edificar tanto en este tiempo, que cuando ya el Señor se dedique a hacer la otra parte, porque descansamos en Él, simplemente le digo, sí, sigan orando por sus cónyuges, bendíganlo para que el Señor los vuelva a Él, que los cubra, los guarde, su integridad esté escondida en el Señor, bendíganlo. Pero en este tiempo aprovechen de conocer el corazón del Señor, edifíquense ustedes, sánense ustedes, aprovechen este tiempo que quizás como están con el cónyuge, y quizás antes era muy difícil tener tiempo con Dios, aprovechen la hora, saquen lo bueno de este tiempo
y edifíquense en Cristo. Sí. Lo demás, el Señor hará, Él hará. Amén, amén. Gracias al Señor. Gracias, mi Carlito. Se cansó. Mi Carlito. Él no era un hombre de mucha palabra, de verdad. A él le cuesta mucho hablar. Yo tengo una facilidad que Dios me dio desde niña, que hablo. Pero yo intento, hermanos, de que él también se desarrolle, porque el Señor puso talento en ambos. Entonces, acá yo no puedo pararme como Marcela, aquí somos Carlos y Marcela. Así fue mi oración por años, Señor, si yo te voy a servir, quiero servirte con mi esposo. Yo no quiero servirte sola. Yo te conocí casada. Y dice, de la forma como fuisteis llamados, quédate. Y así fui llamada con mi esposa. Y él conmigo. Entonces, no podemos ser individuales. Aquí somos los dos o ninguno. ¿Cierto? De hecho, si puedo estar hablando aquí, es porque también ella me ha ayudado mucho a modular. Yo hablaba muy mal, que a veces ni yo me entendía lo que hablaba. Y mucha gente que está alrededor mío siempre, ¿qué dijo? Entonces, me ha ayudado mucho a desarrollar esta parte en mí, y le agradezco al Señor que usó a mi esposa, y también a hablar. Por eso a lo mejor me cuesta ver que gesticulo mucho, porque me cuesta modular. Yo tengo que forzarlo para que me puedan entender. Pero gracias al Señor, creo que iba mejorando un poquito más. Si se puede entender bien. Apóyenlo. Denle su like. No, ¿verdad? Sí. Sí, no, sí está bien, sí. Ahí el Espíritu Santo le mira a Natalia, le redarguye, los hermanos les dice. Abajo les pone el título. La traducción ahí en línea. Amén, amén, amén. Sí, de eso se trata, hermano. Estos tiempos que tenemos, estas horitas con ustedes, no es para que seamos tan cuadrados. Yo hablaba con un hermano hoy día por interno, que me buscó, hermano, en la mañana. Mi esposo estaba trabajando y este hermano me empezó a hablar y todo, y yo le di, pero al hueso ahí. Le mandé un audio más o menos gigante. Y le dije, hermano, me encantaría mucho que tú pudieras estar en estos tiempos, pero él vive al otro extremo, en esta hora, ya es la madrugada. Él está durmiendo, él es el hermano Diego, que su nombre dice Alejandro, pero es Diego Alejandro, un varón que está con mucha dificultad. Entonces yo le decía, hermano, lo pasamos tan bien en el estudio porque no es cuadrado, nos presentamos así tal cual somos. Aquí no vamos a estar de cuello y corbata y parecer sumamente espirituales. Yo llevo la espiritualidad aquí adentro y hacia afuera sale todo. O sea, así somos, aquí y en la quebrada del ají, como decimos acá. Así que bueno, vamos a seguir, hermano. Ya dijimos, los amigos, los medios de comunicación, la iglesia, los líderes. Estamos hablando de los malos líderes, las malas iglesias, los malos pastores. Ya no estamos hablando de todos. No en general. No en general. Por ejemplo, me acuerdo de esta influencia de los amigos, de las amistades, que te hacen sentir este amor condicionado. Pongo un ejemplo. Para ser aceptado en un grupo, tienes que hacer esto. Por ejemplo, tienes que beber alcohol, tienes que fumar, salir con mujeres. Es algo que te van imponiendo para poder ser aceptado en el grupo. Y eso, muchos caen en eso y se forman esa imagen, ¿cierto? Por ejemplo, del hombre que tiene que tomar, que tiene que fumar, que tiene que emborracharse para ser aceptado en un grupo. Y ahí ahorita claramente es porque no hay una identidad clara de la persona, que es también uno de los temas que vienen un poco más adelante en el seminario, en el estudio. Entonces uno se amolda a este grupo para poder ser aceptado y tranza muchas cosas, tranza sus principios, tranza valores, para poder ser aceptado, porque hay una carencia también en nosotros de estar en grupo, que te afecta de alguna forma en tu relacionamiento, en tu identidad. Así que es otra forma de los falsos profetas, las amistades. Por eso es bien tener bien claro nuestros principios, que no se tranzan. Perderemos amistades. Bueno, el Señor dice en su palabra que el que se junta con necios
se convertirá a la larga en un necio también. Hay que tener buenas amistades, sabios. No que te impulsen por cosas, o sea, hacer cosas malas para ser aceptado. No tiene sentido, en el fondo te estás dañando tú mismo. Y eso va a tener un límite. Cuando ellos ya, tú no les sirvas, ya te van a dejar, te van a abandonar. Y viene otro rechazo. Entonces no es un buen argumento para buscar una amistad. Darle el gusto a ellos. Ya. Dentro de los tipos, porque nosotros estamos hablando de los tipos de falso de profeta. Tipos falsos de profeta, eso. Otro tipo de estos falsos profetas son el gobierno de cada país, a través de las famosas leyes, hermanos. Incitan al pueblo a aceptar cosas que no son aceptadas por Dios. ¿Cómo qué cosas? Como los famosos o ley de aborto. En muchos países ahora ya es ley que pueden abortar en cualquier momento, interrumpir el embarazo, ya sea de unos días, como incluso de un embarazo de 9 meses, lo pueden interrumpir con facilidad y abortar. Ahora eso es una aberración delante de Dios. Es un pecado tremendo, es un dolor al corazón de Dios, porque Dios es el que crea la vida. Ningún hombre puede quitar, hombre o mujer, no puede quitar la vida a nadie, y menos a un ser indefenso como es un bebé, incluso un embrión. ¿Se acuerdan ayer en el Salmo 139 que decía, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión, así con los 2 ojitos te vieron? Y ese embrión que se está formando a través de estas leyes corruptas, estas leyes que son inmorales, estos quieren abortar a estos pequeños. No les dejan tener ni siquiera un abogado que los defienda y los expulsan. Estas leyes, el gobierno de muchos países crean estas famosas leyes. Leyes también de los matrimonios igualitarios, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, nosotros amamos, como dicen, a todo el mundo, amamos. Pero no vamos a aceptar ni estamos de acuerdo con el pecado que tienen en sus vidas. Ellos tienen que arrepentirse de su forma de actuar. Lamentablemente, hay muchos que dicen, ay, pero los cristianos no son tolerantes. Claro, es que Dios no tolera el pecado, hermanos. Dios no tolera el pecado y por ende, si Dios no lo tolera o lo aborrece, entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar aceptando esas cosas? No nos gusta, nos pone triste ver que hermanos nuestros, hermanos que cantaban al Señor, al día de hoy se han declarado homosexual y tienen pareja de su mismo sexo. Entonces, el gobierno con sus famosas leyes es un tipo de falso profeta, porque ellos están diciéndole a la sociedad, a los jóvenes que están recién saliendo a la luz, están diciéndole, se puede entonces una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Y es más, ahora quieren implantar en varios países que adopten, hermanos. Entonces así ya el cuadro está hecho. Es una familia homoparental. ¿Ve? Ya el concepto de familia, que era la familia nuclear, padre, madre e hijos, ya no sirve, ya está obsoleta. La que está en boga es la homoparental. Es decir, 2 hombres con un hijo, porque ahora ya pueden adoptar. ¿Me entienden? Qué tremendo en la vida en que estamos. ¿Qué es lo que le están inculcando a nuestros hijos en las escuelas? Estos falsos profetas.
Porque los profesores, como están también con el gobierno de turno, ellos también le dicen a los alumnos y pasan 8, 9, 10 horas con los alumnos diciéndoles, adoctrinándolos, incluso a que dejen de creer en Dios. Que Dios ya no les sirve, sino que su Dios son sus fuerzas, su inteligencia, su poder. Es decir, que le hablan de filosofía. A los niños los adoctrinan desde niños, desde la infancia, desde que van al jardín. Su primera etapa, 3, 4 años, ya los niños ya saben lo que es un acto sexual. Porque para eso los gobiernos de turno están implementando libros con imágenes sexuales y se los muestran a los niños. ¿Es un tipo de falso profeta? Sí. ¿Son engañadores? Sí. Los gobiernos. Por eso Dios nos decía, oren por sus gobernantes, oren por quienes los presiden, oren para que ellos lleguen al arrepentimiento. ¿Mm? Esa oración es para, no para que el Señor los bendiga, no, sino para que se vuelvan al Señor, para que reconozcan su condición de pecado, para que se vuelvan a Él, para que sean buenos líderes, buenos presidentes, que tengan temor de Dios. No es una oración simple que oremos por ellos para que les vaya bien, Señor bendice, no, que se vuelvan a Él. Como comentaba aquí también, las leyes humanas están enfocadas a los niños, desde chicos. Ya le implantan en sus mentes que sea normal para ellos ver una pareja homosexual. No les cause pudor, nada, que está bien. Y incluso que su identidad la pueden elegir ellos. Si un niño, hombre, 3, 4 años, pero si siente ser mujer, tienen, por las leyes humanas, estos falsos profetas, hay leyes que los van a proteger, y si el niño quiere ser niña, tiene que ser niña, y el padre tiene que aceptarlo. Y si el padre no lo acepta, el padre va preso. O sea, está todo enfocado ya en los niños. Esa es la batalla que está dirigida hacia ellos, a arrebatarlos del reino de Dios, ir en contra de todas las leyes establecidas por Dios, todos sus principios. Y así no solamente aquí en Chile, en muchos países del mundo ya están aplicándose muchas leyes, incluso, escuché hace pocos días atrás, una semana atrás, algo que yo le comenté a un ex compañero de trabajo, que él se asombró y me dijo, no, estáis locos, ¿cómo se te ocurre? Hace como 4 años atrás le dijo a un compañero de trabajo, créeme que no mucho tiempo más, van a legislar incluso, dije, a estos hombres que son pedófilos, te lo aseguro, así como va la cosa, que ya ni siquiera van a ser imputables ante la ley, porque va a ser su derecho de orientación sexual. No van a ser imputables y no van a poder ser culpables. Y en países de Europa ya se está implantando estas leyes, están legislando, para que estas personas que son pedófilos no sean culpables si violan a un niño, porque es su derecho sexual. Entonces imagínense hacia dónde va la sociedad. ¿Ah? Por leyes humanas que van obviamente en contra de toda ley o principio del Señor. Y eso está siendo implementado obviamente a los niños desde pequeños. Sí, no sé si escuchan, pero desde niños pequeños están haciendo que ellos lo acepten. Incluso los gobiernos ahora quieren tener el derecho de la educación de tus hijos. Ya no quieren que sean tus hijos, que tú no tengas la autoridad sobre ellos, sino que el gobierno tenga la autoridad sobre tus hijos de cómo educarlos. Eso aquí en Chile ya se está legislando hace harto tiempo, se ha ido entrampando este proyecto, pero en muchos países sudamericanos y sobre todo en Europa, esto ya es ley. Entonces los padres pierden todo derecho sobre sus hijos. Y los hijos tienen el derecho a elegir lo que ellos quieren ser. Y si los padres no están de acuerdo, los padres van detenidos o los llevan presos. No sé cómo se dirá en otros países, pero se los llevan detenidos a la cárcel. Entonces imagínense a lo que estamos llegando a la sociedad. Amén. Y disculpe, hay un principio bíblico, siempre lo toco en este punto cuando hablamos de las autoridades, y cuando también hay versículos que muchos usan, que está en Romanos 13:1, que dice que debemos someternos a toda persona y a las autoridades superiores, porque dice no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Ya? Si bien es cierto, es palabra de Dios, pero no se aplica a todo.
Si un mandato de un gobierno va en contra de un principio de Dios, yo simplemente no lo voy a cumplir. No lo voy a cumplir. Aunque me digan, no, hermano, tiene que someterse a la autoridad. No lo voy a cumplir. Porque pasa ya un principio de Dios. Y hay un ejemplo de eso, que también siempre lo comparto, que está en Éxodo 1, en el versículo 15 al 21. Se lo voy a leer. Éxodo 1, del 15 al 21, si no me equivoco, ¿cierto? Al 21, sí. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo de si es hijo, matadlo. No sé si estarán buscando todavía a lo mejor están buscando todavía. Vuélvelo a repetir. Que a lo mejor están buscando Éxodo 1, del del 15 al 21. 21. No sé si lo anotaron o lo apuntaron. No. ¿Mm? Siempre que... Ahí. Ya. Ya quedé en el 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. No era cualquier persona o cualquier autoridad, porque se entiende el contexto, los hebreos, los judíos, estaban bajo el dominio de los egipcios. Y el rey de Egipto les dijo que mataran a todo hombre que naciera. Y estas parteras, dice que temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto. ¿Qué implica eso? ¿Ah? Que podrían arriesgar sus propias vidas. Sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esa es la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las leyes, obviamente, Las leyes humanas pasan están, claro, pasan a llevar principios establecidos por Dios, como lo que habíamos mencionado hace un rato atrás, el tema de la ley de aborto. Ellos están profanando, están pasando a llevar una ley establecida por Dios de la vida, que ningún hombre tiene que tomar, no tiene derecho en tomar la vida de otra persona. Ahí los gobiernos, si a mí me dijeran es que usted tiene que hacer un aborto, no, es que yo no. Por ejemplo, si yo fuera un médico, una doctora, una ginecóloga o un matrón, ellos juraron, hermanos, juraron por la vida. Y si el gobierno les dice, no, es que ustedes tienen que hacer un aborto, ¿cómo esos médicos van a hacer un aborto? Si ellos juraron. ¿Y a quién juraron? Estaban jurando también en nombre de Dios. Entonces, ahí, hermanos, bueno, lo que estamos tocando hoy día fue un poco extenso eso, pero en realidad uno de los mayores, creo yo, falsos profetas son los gobiernos, lamentablemente corruptos, porque no hay hombres de Dios dentro de los gobiernos, hombres temerosos de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. El corazón, otro falso profeta, porque es la fuente misma del engaño. Nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Escríbalo ahí. El corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Sí. El corazón es una fuente de engaño y nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestras emociones. ¿Ya? Otro
falso profeta, o otro tipo de falso profeta, es Satanás mismo. Busca destruir nuestra identidad, quiénes somos en Dios. A través de sus mentiras, de sus engaños, él buscará por todos los medios de destruir nuestra identidad. Ya no valgo como persona, he orado a Dios, Dios no me escucha, parece que está muy ocupado, dejó de amarme porque le fallé, en realidad soy una mala persona, le fallé a mi esposo, le fallé a mi familia, le fallé a Dios, ya no me escucha, no. Y nos enfrascamos y nos sumimos en una desesperación y en una desesperanza, porque llegamos a pensar que Dios no nos ama, Dios no nos escucha, Dios nos ha abandonado. Así se sienten muchos hermanos cuando han pecado delante de Dios. Y qué bueno si al día de hoy tú no te sientes así, qué bueno que no te sientas así. Pero yo en algún minuto sí me sentí así. No tenía respuesta de Dios. No me cambiaba a mí, porque yo le pedí mucho tiempo que cambiara a mi esposo. Pero mi oración estaba mal, pues, hermano. La oración debía ser, Señor, cámbiame a mí. Yo quiero, necesito ser cambiada. Pero tampoco resultaba esa oración. Porque es muy fácil decirle, Señor, cámbiame. Pero yo no hago nada, pues me quedo aquí en el escritorio. ¿Ve? Muy fácil. Debemos nosotros hacer los cambios necesarios. ¿Y cómo? A través de la obediencia a la palabra de Dios. Si Dios me dice que debo agachar el moño, que debo sujetarme a mi esposo, no, pues ¿por qué? Si él no tiene carácter. Yo soy la que tomo las decisiones. Yo voy a ir a comprar tal cosa. Yo aquí, yo allá. ¿Me entienden? Yo. En un matrimonio, eso causa la división. Ahí no está actuando Dios ni el Espíritu Santo, sino que está actuando tu corazón que es engañoso. Por otro lado, quería leerles Juan 8:44. Juan 8:44, ahí habla, dice que Satanás es el padre de las mentiras. Mire, no le está diciendo a ustedes, a nadie de aquí, pero esto es lo que Jesús le estaba hablando a los hipócritas de la época. Para fortalecer la idea de que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta? Él le estaba hablando a todos estos maestros de la ley, a todos los sacerdotes que se conocían la verdad y todo. Y él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Imagínense a Jesús hablando en esa época. Imagínense. Qué fuertes las palabras, pero eran verdad, eran verdad. Ellos estaban acarreando cargas pesadas al pueblo. Los hacían esclavos de doctrinas de demonio que no eran de Cristo. No les daban libertad al pueblo, los encadenaban a juicios, los condenaban, siendo que Jesús vino a traer libertad. No le dio libertad a esa mujer que la iban a apedrear. No le dio libertad al ladrón que estuvo al lado de él en el otro madero. Ese es el Jesús, ¿ya? Las tormentas van a venir a nuestras vidas, sí o sí, van a venir, ¿ya? Eso queda en Ezequiel 13, del 11 al 16. Las podemos leer, pues, ¿ya? Para que podamos ver. Mire, ve que ayer estábamos leyendo Ezequiel capítulo 13, del 1 al 10. Ahora vamos a leer
del 11 al 16. Y esto es lo que Dios le estaba hablando a Ezequiel. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Vamos a parar ahí. ¿De qué estaba hablando Dios? ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Se acuerdan? Porque los falsos profetas habían hablado de que había paz a Israel. No, si estamos en tiempo de paz, no, si no pasa nada. Y los muros estaban totalmente destruidos, estaban agrietados. Es como que al día de hoy yo te diga, no, Daliani, si no pasa nada, tranquila, hay tiempo de bonanza para ti, hay tiempo de paz, y tú te lo crees, pero tus muros están destruidos. Es decir, yo estoy colocando lodo suelto. Eso eran falsos profetas. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, dile a los recubridores, dile a estos falsos profetas acerca de esto, que va a venir lluvia torrencial. ¿Qué son las tempestades? ¿No son problemas? ¿No lo vimos recién? Que van a venir calamidades, van a venir problemas, tempestades, tormentas en la salud, en nuestras finanzas, en nuestros relacionamientos, en nuestras familias, en lo laboral. No van a venir estas. Pero ¿cómo está nuestro muro? Es ahí donde el Señor quiere que nosotros pongamos atención. ¿Ya? Van a venir estos vientos tempestuosos que romperán esa pared. Y aquí, en el 12, cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con que la cubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Bueno, ustedes pueden leerlo, ¿ya? Ahí Dios estaba muy molesto con el pueblo, realmente, pero más que con el pueblo, si se dan cuenta, es con estos falsos profetas que engañaron al pueblo. Es así, el corazón de Dios está enojado no contigo, sino con las personas que te han engañado. Y tus puertas, tus muros están agrietados. Entonces Dios tiene que venir a derribarte esos muros, a derribarte por completo y hacerte de nuevo. Y es lo mejor, déjate tratar por Dios si te tiene que hacer de nuevo, incluso hasta el color de pelo te lo va a cambiar, hermana. De verdad, te lo digo. Amén, dice Jennifer, ¿ves? Va a ser rubia ahí cuando termine su... Pero de verdad, hermano, aunque sientan que yo estoy hablando tonteras, no, hermanos. De verdad, tu pelo, por decir de alguna forma, va a cambiar todo. Todo, hermanos. Cuando Dios entra a una vida, la cambia por completo. Te sientes hasta más liviana. Es algo que Dios te saca todo el peso, toda la mezcolanza que había dentro, toda la basura. Por eso es necesario que venga la tormenta de parte de Dios, Señor, si es necesario asolar todo, rompe todo, saca todo, Señor. Démosle rienda suelta a que el Espíritu Santo te haga de nuevo, hermano y hermana. ¿Ah? De verdad, es lo mejor, es lo mejor. Vamos a leer un salmo también cortito, el Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22, dice, 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Qué hermoso! La piedra que desecharon los edificadores.
¿Quién ha estado edificando en tu vida? ¿A quién has dejado tú que edifique tu vida? Esos edificadores desecharon, ¿saben a quién? A Jesús mismo, a Jesucristo, a Jesús mismo. Y Él viene a ser la piedra de tu ángulo. La piedra de tu ángulo es la piedra angular, como dice la palabra de Dios. La piedra que sostiene, mira, la piedra que sostiene y guía. Eso es una piedra donde está el muro. La piedra de ese ángulo es la más importante. Es donde está la base de este muro. Es decir, que tu vida tiene que tener la piedra angular que es Jesucristo. ¡Aleluya! Esa piedra es la que te va a sostener. Esa piedra angular es la que te va a guiar para que andes recto en sus caminos. No va a venir una hermana, no va a venir un hermano a decirte, sabes que yo estoy viendo que tu camino está medio torcido. No, la piedra angular que es Jesucristo es el que te va a decir, Jennifer, Jessy, Sandra, les conviene, están actuando de esta forma. No es bueno. Les conviene sacar esa raíz de amargura. Saquen de sus vidas esto, hijas mías, hijos míos. Porque así habla el Señor. Así habla el Señor. Él es nuestra piedra angular. Y que muchas veces nosotros mismos con nuestras actitudes desechamos. Y por eso vienen las tormentas. Por eso vienen las tormentas, hermanos, a nuestras vidas, a asolarnos. Los invito a que nos volvamos a conectar.